Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos. ¿Y el agua? Seguimos leyendo en estos días. Gracias. Seguimos leyendo en estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles y precisamente la lectura de hoy
empieza aclarándonos que, como leíamos la semana pasada, el martirio de Esteban, entonces muchos de los cristianos de Jerusalén pues se dispersaron, tuvieron miedo y se marcharon. Pero el caso es que llegan a Fenicia, Chipre y Antioquía, como dice la lectura de hoy, y predicaron la palabra. No sabemos los nombres, no sabemos quiénes eran. Podríamos decir que son misioneros anónimos, porque llegaron a esos lugares y empezaron a predicar la fe que ellos tenían, la fe en Jesucristo. Luego podemos decir, una vez que ocurre después de lo de Esteban, como dice la palabra de Dios, pues no hay bien que por mal no venga. Es decir, el mal es como martirizan a Esteban, pero gracias a eso en otros lugares empiezan a escuchar la palabra de Dios. Para algunos, dice la lectura, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos. Fijaos que empezamos ya a hablar a los gentiles, no solamente a los judíos. Ayer terminaba esta misma lectura diciendo: oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios. Así también a los gentiles se les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Así terminaba la lectura de los hechos de ayer. Y hoy vemos cómo empiezan a predicar a los judíos, pero luego después ven que también los gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío, también son destinatarios de la salvación, también son destinatarios de la palabra de Dios. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entonces, cuando en la iglesia de Jerusalén oyen hablar de todo esto, ¿qué es lo que hacen? En nombre de la iglesia de Jerusalén, de la comunidad de Jerusalén, envían a Bernabé. Y Bernabé también les habla de la acción de gracias que hay que dar a Dios por haber conocido a Jesucristo. Pero él mismo, como se verá más adelante, ¿qué es lo que hace? Él se considera, digamos, el ayudante de Saulo, de Pablo. Y entonces se va a Tarso, salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía y estuvieron allí todo un año predicando y viviendo en la comunidad de cristianos de Antioquía. Y termina la lectura de hoy con una aclaración muy importante. Y nos dice: fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Según la costumbre semítica de los pueblos de Oriente Medio, lo que no tiene nombre no existe. Y por lo tanto, estos eran como unos que se habían separado, una especie de secta que se habían separado del judaísmo oficial. Pero ahora ya no. Ahora se les da el espaldarazo para decir: tenéis una personalidad propia. Sois los seguidores de Jesús, sois cristianos, porque seguís a Cristo, el Mesías y el Señor. Y entonces empiezan ya a ser llamados cristianos, empiezan a tener una personalidad propia. Por eso os digo que es importante esto de que ya en Antioquía empiezan a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Un Jesús que ha hecho y ha dicho, ha hecho prodigios y ha dicho cosas maravillosas en su predicación, tanto por Galilea como luego después también por Judea, por Jerusalén. Y entonces la gente que le ha escuchado, como escuchamos hoy en el Evangelio: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso?
Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Pero claro, han visto sus obras, han visto sus enseñanzas, han visto todo eso. Y entonces Jesús dice claramente, os lo he dicho y no me creéis. ¿Por qué? Pues porque no sois ovejas de mi rebaño. Por mucho que os haga y por mucho que os diga, tenéis el corazón empecinado, tenéis el corazón de piedra y no queréis reconocer lo que yo hago y digo. Y entonces lo dice claramente, las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida. Es que Jesús es vida. Y a los que le seguimos y a los que creemos en Él, Él nos da la vida eterna. Y entonces hace alusión al Padre. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y a continuación, y así termina el Evangelio de hoy, Él mismo se identifica con el Padre. Yo y el Padre somos uno. No sé cómo reaccionarían aquellos judíos que le escuchaban. Yo y el Padre somos uno. Está confesando su identidad con el Padre Dios. Está haciéndoles ver que lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho no vienen solo de Él, sino que vienen del Padre, vienen de Dios. Por lo tanto, al ver todo eso, nosotros también estamos invitados a creer en Él, a aumentar nuestra fe, a que de verdad, cuando escuchamos el Evangelio o participamos en el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, nos convirtamos de alguna manera, transformemos en el fondo nuestra vida, seamos algo diferente, que se nos pueda llamar, como decía la primera lectura, cristianos. Somos de verdad testimonio cristiano en el mundo en que vivimos. No nos cruzamos un poco pasivamente de brazos y nos dejamos llevar por la inercia, por la rutina, y no nos transformamos de verdad, como nos está pidiendo precisamente el Papa León en este viaje que ha hecho por África, donde invitaba a los cristianos de aquellas tierras a ser verdaderos testimonios comprometidos con el Evangelio y el anuncio del Señor. Nosotros estamos ahora preparando su venida para dentro de un mes y medio. Estamos de verdad comprometiéndonos con ese mensaje que nos da el Papa de ser verdaderamente testigos del Señor resucitado en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Él no para de hablar de la paz. Si os dais cuenta, prácticamente en todos sus mensajes, en todas sus predicaciones, en todas sus homilías, habla de la paz. Incluso hace unos días convocó una vigilia por la paz. Trabajamos nosotros por la paz. Construimos la paz en nuestros corazones y a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Una paz necesaria, una paz que en estos momentos nos exige más quizá a cada uno de nosotros. Pues bien, esta palabra de Dios que estamos escuchando y que celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros un aliciente, una forma de invitarnos a la acción, de decir, sé testigo de Cristo resucitado en el mundo en que vives. Pues vamos a pedir eso así al Señor y a darle gracias porque nos ha dado a conocer el mensaje de Jesús.